Muy bien, un cordial saludo para todos y todas. Bienvenida, profesora Claudia. Hoy nos encontramos en el comité de credenciales para hacer el proceso eh, que hace parte de la candidatura de ascenso a categoría de asociado en el escalafón docente de la Universidad del Valle, de la profesora Claudia Elizabeth Ortiz Ruiz, quien va a ser presentada por la profesora Omaira Vergara Luján. Muy buenos días. Es un gusto presentar a la profesora Claudia Ortiz Ruiz, quien es profesora de nuestro Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras en la Escuela de Ciencias del Lenguaje en la Universidad del Valle. La profesora Ortiz es licenciada del programa de Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío y magíster en didáctica de francés como lengua extranjera de la Universidad Jean Monnet de Francia. Ella es miembro de 2 equipos de investigación, el grupo de investigación Estilos de Aprendizaje e Idiomas Extranjeros Bilingüismo, SAPIDEX B de la Universidad del Quindío, y del grupo de investigación, del equipo de investigación en lingüística aplicada de acá de nuestro Departamento de Lenguas Extranjeras. Sus intereses en investigación, que también son los temas en torno a los cuales giran sus publicaciones, son la interculturalidad de la enseñanza de lenguas extranjeras, la didáctica de idiomas extranjeros y el bilingüismo escolar. Es un gusto tener a la profesora Claudia presentando su trabajo en este proceso. Muchas gracias, profesora Omaira. Entonces, profesora Claudia, de usted es el auditorio. Perfecto, muchas gracias. ¿Me confirman que están viendo la presentación? Sí, está Perfecto. perfecto, profesora. Se ve bien. Ok. Bueno, primero que todo quiero saludarlos y agradecerles a todas las personas que asisten hoy, que me acompañan en este acto de presentación de ascenso. Agradecimiento especial al doctor Miguel Ángel Caro y al doctor Rubén Mora. Voy a hacerles la presentación sobre un producto de investigación, un artículo publicado que se titula Los estilos de aprendizaje interculturales, sensibilidad intercultural y modalidades en la carta argumentativa de estudiantes bilingües de 2 universidades, una colombiana y una francesa. Para efectos de este evento, pues soy yo la que presenta, pero es importante mencionar que en esta publicación participó la profesora Neira Loaiza, y esto hace parte de una investigación que también ha permitido realizar la publicación de un libro donde también se encuentra la profesora Neira y otro colega. Bien. ¿Cuál es el público? Quisiera comenzar hablándoles sobre esta investigación, en quién se centra, ¿sí? Esta investigación es un estudio de caso que se centra en estudiantes universitarios, estudiantes de licenciatura en lenguas extranjeras de una universidad pública colombiana y de una universidad pública francesa. Para el caso de los estudiantes colombianos, ellos tienen su lengua materna es el español y su lengua extranjera fue el francés. Y para el caso de los estudiantes franceses, pues su lengua materna fue el español, su lengua materna fue el francés y su lengua extranjera fue el español, ¿sí? Entonces, una vez establecido el contexto, ¿sí?, de este estudio de caso que se realizó, vamos a indagar les voy a preguntar qué indagamos aquí, qué encontramos. Entonces, bueno, primero que todo, se aplicó un test de estilos de aprendizaje, ¿sí? Teniendo en cuenta las categorías bimodales de Felser y Solomon, quienes plantean entonces estilos de aprendizaje dicotómicos desde lo activo, lo reflexivo, lo sensorial, lo sensitivo, lo visual, lo verbal, lo global, lo secuencial, ¿sí? Esto quiere decir que indaga sobre cómo los estudiantes aprenden, ¿sí? Cómo perciben la información, cómo recopilan la información, pero también vamos a ver en los textos cómo estos estilos de aprendizaje pues se ven plasmados, ¿sí? Aquí les muestro uno de los resultados,
¿sí? De un estudiante. En general, ¿qué se encontró para los estudiantes colombianos? Se encontró que prima el estilo de aprendizaje reflexivo, ¿sí? Es decir, que son más dados a la teoría, al análisis, ¿sí? A quizás como esta introspección, a este cuestionamiento. ¿Qué se encontró para los estudiantes franceses? Se encontró un mayor equilibrio, ¿sí? En cuanto a los dos polos, si así lo podemos llamar, de las categorías bimodales. Los resultados que se encontraron están muy cerca del centro, de esta mitad, lo cual quiere decir que tienen unos estilos de aprendizaje más balanceados entre, por ejemplo, pues, estas categorías dicotómicas de activo, reflexivo, sensorial, intuitivo, visual, verbal y secuencial global. Bien, eso es como a nivel general en cuanto a los estilos de aprendizaje. En un segundo momento, se aplicó una escala de sensibilidad intercultural teniendo en cuenta los postulados de Chen y Starosta. Chen y Starosta nos habla de autocontrol, apertura de mente, implicación en la interacción, respeto por las diferencias culturales y empatía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, autocontrol, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar sobre el autocontrol o cómo podemos ver el autocontrol en un texto, ¿sí? Cuando el estudiante modaliza su discurso para adaptarlo a un público, ¿sí? Quizás no vaya a ser tan contundente o incluso brusco, si así lo podemos llamar, sino que se autorregula porque sabe que hay un auditorio, hay alguien que lo va a leer, que lo va a escuchar, ¿sí? Ya lo veremos en los ejemplos a continuación. Y bueno, acá tenemos la escala de sensibilidad intercultural, desde la interculturalidad, desde una visión más sociocultural. Bien, y hubo un tercer momento que fue la tarea de escritura, ¿sí? Entonces, al grupo de estudiantes, tanto colombianos como franceses, se les pidió que escribieran una carta argumentativa, teniendo en cuenta este escrito como una práctica social alrededor de una situación hipotética, que ya les voy a mostrar cuál es la situación hipotética. Acá es importante mencionar que para los dos grupos se les indicó que escribieran primero la carta en su lengua extranjera, para el caso de los colombianos del francés, para el caso de los franceses del español, y 15 días después escribieran la carta en lengua materna. Entonces esto con el fin de evitar el efecto traducción, ¿sí? Voy a mostrarles entonces la situación comunicativa. La camgirl o camboy es una actividad cada vez más frecuente en el mundo. En los medios de comunicación hay diversas opiniones al respecto. Para algunos esto es una nueva forma de explotación sexual, mientras que para otros es la libre expresión de la sexualidad. ¿Qué piensa al respecto? Escribe una carta argumentativa sobre el tema que podría ser publicada en un periódico de su universidad, ¿sí? O sea, aquí se les plantea la situación, se les muestra 2 puntos y se les pide que ellos asuman una postura, ¿sí? Bien sea que asuman una postura, bien sea que les parece bien estas prácticas o no, y que por supuesto pues argumenten el por qué. Cuando se les dice que podría ser publicada, pues también con ese sentido de que ellos piensen en quién será su interlocutor y así tengan en cuenta todas estas características del texto cuando vayan a escribir. Entonces, como la voz autoral, por ejemplo, desde qué postura ellos se separan para hablar al otro. Ya vamos a ver esto. Tengo aquí algunos apartados, algunos ejemplos de las tareas de escritura, ¿sí? De algunos estudiantes. Entonces tenemos a nuestra izquierda un estudiante colombiano, a nuestra derecha estudiante francés, en el E1 español para el estudiante colombiano. Voy a poner el puntero, sí. Entonces, en el E1 español para el estudiante colombiano. Entonces voy a leer el fragmento y ya vamos a discutirlo. Cada vez es mayor
el número de personas, tanto hombres como mujeres, que deciden obtener dinero a través de portales de Internet, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar allí? El estudiante modalizó desde las modalidades que primaron en L1 para los estudiantes colombianos fueron las modalidades aléticas. ¿Qué significa o qué implica una modalidad alética? Una modalidad alética es más objetiva, ¿sí? Se centra más en hechos factuales. Por eso acá la persona describe, ¿sí? Describe una situación. También hace un llamado a estos aspectos numéricos que eventualmente pueden dar una visión más objetiva de la situación, ¿sí? Entonces él describe un hecho. Por ahora no se ve mucha, vamos a ver ahorita con otras modalidades desde lo apreciativo, por ejemplo, no se ve tantas modalidades, por ejemplo, apreciativas, ¿sí? ¿Qué más podemos encontrar allí? Hay una apertura también de mente, ¿sí? Hay una apertura de mente, si hablamos desde el nombre, pero acá está, desde la sensibilidad intercultural, y también podemos ver allí apertura de mente porque está presentando un panorama de la situación, ¿sí? Por ahora no está asumiendo o calificando como positivo o como negativo. ¿Qué encontramos en su L2? Que en este caso es el francés. Ellas, entonces refiriéndose a las cam girl, ellas no deberían ser juzgadas como personas que quieren ganar dinero de manera fácil. Ellas solamente encuentran una manera de tener placer o encontrar placer en su trabajo, ¿sí? Acá la modalidad que primó fue la modalidad epistémica. La modalidad epistémica es una modalidad más subjetiva, ¿sí? Vemos que sí hay una postura, si lo comparamos, por ejemplo, con la modalidad alética, donde la persona fue más, utilizó modalidades como números, personas, hombres, mujeres, mientras que acá sí encontramos, por ejemplo, adverbios como fácilmente, una manera de encontrar placer en su trabajo. También las palabras también tienen una intención, ¿sí? Y también tienen una fuerza enunciativa en sí mismas. Entonces, el hecho de elegir palabras como placer en su trabajo, ¿sí? Bien hubiese podido haber sido gusto por su trabajo o, no sé, un ambiente apropiado. Entonces, hay una escogencia lingüístico-discursiva que nos muestra un tipo de modalidad que para la L2 fue la epistémica, ¿sí? En cuanto a la sensibilidad intercultural, ¿qué podemos encontrar? Empatía, ¿sí? Hace un llamado a ese otro, a decir que no deberíamos juzgarlas, ¿sí? Porque son personas que quieren ganar dinero fácil, ¿sí? Entonces, hace también ese llamado como a la empatía en su interlocutor. En los estudiantes franceses, ¿qué se encontró para los estudiantes franceses? En la L1, en su francés L1, lengua materna, uno puede preguntarse en qué estas prácticas causan problemas, ¿sí? Entonces allí encontramos, por ejemplo, una pregunta retórica, ¿sí? Bueno, con el uno puede preguntarse, entonces también está haciendo un llamado a ese interlocutor, ¿sí? Un llamado a reflexionar, un llamado a autocuestionarse. También hay una postura aquí. Si bien la persona no dice je, que sería yo, dice uno, el on, que implica al autor y también implica al otro, ¿sí? Entonces, a nivel de voz autoral, hay un posicionamiento desde la colectividad, ¿sí? Donde él está implicado, donde el autor está implicado, dice. De hecho, las mujeres son libres de hacer como bien les parezca y pueden disponer de sus cuerpos a la guise, sería como de manera libre, más o menos sería la traducción, ¿sí? Entonces, bueno, de nuevo, hay una toma de postura, hay unos argumentos que son más subjetivos,
y también hacen este llamado entonces a la empatía. Entonces es interesante ver cómo en estos fragmentos que se tomaron de las cartas, cómo podemos encontrar rasgos desde la sensibilidad intercultural, desde las modalidades y desde ese aspecto reflexivo que fue el que primó en general, si bien algunos son más balanceados que otros. Para la L2 de los estudiantes franceses, pues el ejemplo que les traigo acá es el siguiente. Pero esto incluye una parte mucho más oscura. En efecto, ¿cómo proteger la mujer? Proteger su integridad. Cualquiera de sus futuros clientes puede reconocerla en su nuevo empleo y decir a todo el mundo que fue una de las cam girl, de esas cam girl, ¿sí? ¿Qué encontramos allí? Una modalidad deóntica. ¿Qué implica la modalidad deóntica? Que la persona argumenta o modaliza su discurso desde lo institucional, ¿sí? ¿Y por qué hablamos acá desde lo institucional? Cuando pregunta cómo podemos proteger a la mujer, ¿sí? Cuando dice proteger, muy probablemente se refiere a las leyes, ¿sí? Desde lo legal, desde la institución de las leyes o del Estado, ¿cómo se puede proteger, ¿sí? Entonces, en esta primera parte, tenemos por un lado, de nuevo, una pregunta retórica, bueno, acá está explícitamente la pregunta, y también unas modalidades desde lo deóntico, es decir, desde lo institucional, para apoyar sus argumentos. Si nos preguntamos sobre la voz autoral, ¿cómo se encuentra allí entonces la voz autoral? Pues también se apoya en otros, ¿sí? Se apoya en otros. Acá, a diferencia cuando dice uno, ok, él se incluye allí, pero acá se apoya en otras voces, ¿sí? En otras personas. Entonces, su voz autoral se refugia, si así lo podemos llamar, en otras posturas. Voy a mostrarles otros ejemplos que tomé. Otro estudiante colombiano, en su español lengua materna, dice: tenemos que replantearnos nuestras bases culturales y críticas para analizar y definir a una persona por lo que realmente es y no por su profesión. Una vez logramos esto, podemos luchar por los derechos y condiciones adecuados para todo trabajador, ¿sí? En esta última parte del fragmento también encontramos una modalidad deóntica, ¿sí? También se ve claramente que se apoya los derechos, ¿sí? Los derechos en sí es es un sustantivo que tiene en sí una carga enunciativa, ¿sí? Y ya trae una fuerza y ya se puede como categorizar en una de las modalidades. Tenemos que, ¿sí? Tenemos que, tiene una fuerza enunciativa. No está diciendo deberíamos replantearnos, no. La persona está afirmando que tenemos que, ¿sí? Entonces, en su discurso, ya sea de manera consciente o inconsciente, el autor asume una postura y también un mensaje, un comunicado que quiere transmitir allí. Bien, ¿qué podemos encontrar en la L2, en este caso francés? Bueno, yo diría que no es una actividad que debe ser juzgada. Si miramos, encontramos algo similar a otro argumento de otro estudiante, porque uno nace con la autonomía de decidir todo lo que concierne con nuestro cuerpo. Si las cam girl quieren mostrar su cuerpo e interactuar virtualmente con personas, es su decisión y debemos respetarla, ¿sí? Entonces, de nuevo, se encuentra apertura de mente, respeto por las diferencias, ¿sí? La persona acá no está diciendo que está de acuerdo o no, o que le gustaría hacerlo o no, pero sí deja claro que pues es una práctica y que si las personas lo hacen, pues se puede respetar. En cuanto al estudiante francés, otro ejemplo de otro estudiante francés. Acá hace un llamado. Si vemos bien, hemos encontrado que los estudiantes franceses hacen mucho llamado a su interlocutor, ¿sí? Los invito a hacer que estas actividades no intervengan en el contexto universitario o profesional. Es decir, si usted practica esta actividad, pues lo invita a que esto no vaya a interferir ni en lo académico ni en lo profesional, ¿sí? Preservemos nuestras vidas privadas, evitemos dar
la oportunidad a personas malintencionadas de hacernos daño, ¿sí? Entonces, el autor se asume acá una postura desde el je, ¿sí? Hay una voz autoral personal desde el je, desde el yo, ¿sí? Pero también se apoya desde, por ejemplo, las modalidades epistémicas, se apoya en la colectividad, nuestras vidas privadas, ¿sí? Bueno, para acercarnos ya hacia el final, tengo acá también el tiempo. Dice, pido no los juzguen en absoluto, pido que no juzguen en absoluto esta información, ¿sí? Pero los animo a que protejan su identidad. De hecho, la idea es similar a la que planteó en L1, ¿sí? Para que personas no se aprovechen de su vulnerabilidad. Entonces vemos que es similar, no es el mismo, sino hubo como una traducción, pero si vemos el trasfondo, el mensaje, la idea, es similar. Bien. Para terminar, conclusiones en estos 3 minutos que nos quedan. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, que los estudiantes de este estudio de caso, donde primó el estilo de aprendizaje reflexivo y equilibrado, se ve reflejado este estilo en las modalidades aléticas desde lo subjetivo, la epistémica desde lo subjetivo y la deóntica que fue desde lo institucional, ¿sí? Encontramos, no se encontró, bueno, se encontró en menor medida modalidades apreciativas y modalidades volitivas que se relacionan más con lo impulsivo, ¿sí? Con la impulsividad. En cuanto a la sensibilidad intercultural, pues se encuentra una actitud favorable de los postulados de Chen y Starosta, apertura de mente a estos fenómenos sociales, empatía, apertura de mente, implicación en la interacción, cuando pues justamente para el lado de los franceses que se refiere mucho al otro. Y bueno, en cuanto a las modalidades, pues se encuentra que en general coinciden en las modalidades epistémicas, ¿sí? La modalidad en los dos grupos que prima es la epistémica. La epistémica, recordemos que es desde lo subjetivo. En L1, para los estudiantes colombianos, y prima la modalidad alética desde el objetivo, mientras que para los franceses, los estudiantes franceses, fue la deóntica desde la institución. Entonces, tradicionalmente, podemos decir que son grupos culturales que se apoyan en sus tradiciones de los valores de la sociedad, ¿sí? Desde la institución, desde las leyes. Entonces esto pues se pudo confirmar allí. Algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Claudia. Estuvo perfecto el tiempo. Ahora escucharemos a los homólogos. La primera intervención la hará el profesor Miguel Ángel Caro Lopera, del programa de Español y Literatura de la Universidad de Quindío. El profesor Miguel Ángel es licenciado en Español y Literatura de la Universidad de Antioquia, especialista en enseñanza de la literatura de la Universidad del Quindío, maestro en lingüística de la Universidad Tecnológica de Pereira y doctor en ciencias de la educación de la Universidad del Quindío. Sus temas de investigación giran en torno a la didáctica de la lengua materna y la literatura, la lingüística textual, la argumentación, la metodología de investigación, el análisis del discurso, la alfabetización académica y la ironía verbal. Pertenece desde su fundación al Grupo de Investigación en Didáctica de la Lengua Materna y la Literatura, Dilema, y en la actualidad coordina el Grupo de Investigación Discurso Oral en el Quindío de la Academia a la Cotidianidad, DOCAC. Profesor Miguel Ángel Caro, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, con la felicitación a la profesora Claudia Elizabeth Ortiz Ruiz por el trabajo que nos presenta como fruto de esta investigación a modo de valoración crítica y más allá de ese incuestionable aporte que un trabajo como estos representa para el estado del arte acerca del bilingüismo, del que seguramente hablará el homólogo invitado al respecto, yo quisiera resaltar dos valores agregados
que esta apuesta investigativa revela tanto para el ámbito de las ciencias del lenguaje como para el de las ciencias de la educación. En cuanto al primero, subrayo la valiosa provocación que esta investigación supone al ocuparse de la modalización en la argumentación. Aquí advertimos una interesante actitud analítica de presentir el todo desde la contemplación de sus partes, algo que se veía muy claramente en el análisis que la profesora Claudia nos mostraba ahora. En efecto, es oportuno y novedoso optar por detener la mirada sobre esas unidades mínimas del discurso con función argumentativa definida, los modalizadores. Esta actitud hermenéutica, signada por la tarea de rastrear rasgos profundamente significativos del texto en la superficie de marcas textuales constituidas por palabras, giros, unidades fraseológicas, nos reconcilia de alguna manera con ese célebre poema de William Blake, ver al mundo en un grano de arena y al cielo en una flor silvestre, o tener al infinito en la palma de la mano y a la eternidad en una hora. De hecho, las conclusiones que reseña la profesora no solo resultan pertinentes, sino también promisorias en aras de alentar próximas investigaciones en las que se agreguen nuevos instrumentos, entrevistas semiestructuradas o grupos de discusión, pero se mantenga esa revisión de la modalidad como un catalizador de los niveles de argumentación. En este sentido, bien vale la pena seguir analizando el mundo de la argumentación a través del grano de arena de un modalizador. Y en cuanto al segundo, el ámbito de las ciencias de la educación, es digno de elogio que esta investigación apueste por una beta investigativa que aún necesita de mayores tentativas analíticas, el de los estilos de aprendizaje. Ya Pernu nos alertaba acerca de un hecho profundamente problemático en el aula y que afecta procesos tan sensibles como el de la evaluación. Este problema se inscribe, según el autor, en las lógicas del sistema que se refieren al tratamiento de las diferencias y las desigualdades, y las lógicas, por otro lado, de los actores que remiten a las apuestas más cotidianas de la coexistencia, del control, del poder. Ciertamente el fenómeno de los estilos de aprendizaje que las profesoras Loaiza y Ortiz examinan en su artículo nos ofrecen múltiples aristas. Olfateamos allí esas huellas que reconoce Pernu en términos de la lógica de un sistema que en su afán de clasificar termina estigmatizando, y sobre todo de la lógica de unos actores que miden sus pulsos de modo desigual en pleno desconocimiento de los auténticos fines que debe perseguir el acto de educar, y de factores cruciales en el universo de los estudiantes, una vez más descritos por ellas como únicos e irrepetibles. De hecho, este trabajo no es el único en abordar esta situación problemática. Continúa la estela de investigaciones adelantadas por el grupo Sapidex B, del que nos hablaba la profesora Omaira, desde estilos de aprendizaje, una propuesta didáctica para la enseñanza de lenguas extranjeras de Cancino, Loaiza y Zapata del 2009, y la tesis doctoral de estilos del aprendizaje, organización cognitiva y competencia argumentativa escrita bilingüe en estudiantes de cuarto semestre de licenciatura en lenguas modernas de Loaiza en el 2016. Esta cadena de trabajos revela uno de los más grandes desafíos aún no resueltas para la didáctica de las disciplinas en el marco de las ciencias de la educación: la descripción del lugar y del papel que juegan los estilos de aprendizaje en los procesos de aula y sobre todo a la hora de la evaluación.
Allí, tal y como lo deja ver el artículo, la familia, el ambiente, la sociedad, las historias y las culturas dicen tanto o más que la genética, de tal suerte que promueven en cada individuo distintas combinaciones que ella muy bien ilustraba ahora y que marcan diferencias a la hora de argumentar detrás del fino velo de las modalizaciones. Así las cosas, las provocaciones que genera este trabajo, más allá de los avances investigativos que suponen para el bilingüismo mismo y que tocan tanto el análisis de la argumentación y la modalidad para las ciencias del lenguaje, como esa reflexión que deja sobre los estilos de aprendizaje, nos ponen frente a nuevas posibilidades investigativas en las cuales ya advertimos el liderazgo de estas investigadoras. Un buen modo de cerrar entonces este ejercicio reseñador sea seguramente confluir en el diálogo con la profesora Claudia Elizabeth Ortiz a partir de las prospecciones investigativas que le suscitan estos comentarios en cuanto a estos dos ámbitos que se ven convocados en su trabajo. De un lado, el del análisis de los modalizadores con sus presencias omnímodas a lo largo de la argumentación, y del otro, desde la investigación, desde la reflexión sobre el valor de los estilos de aprendizaje y su franca influencia en la producción textual de los estudiantes, quienes a su vez, y esto es bien importante resaltarlo, se forman como futuros maestros de lenguas modernas. Sería entonces valioso, si se da esta posibilidad de interlocución, escuchar esas opiniones acerca de lo que sigue en su agenda de trabajo, desde lo que aquí documentaron y desde lo que queda por examinar, desde los obstáculos que alcanzaron a superar y desde aquellos que aún quedan vigentes, desde los géneros discursivos de próximo abordaje, desde aquellos instrumentos que podrían abrir nuevos horizontes al análisis. Lo cierto es que seguir investigando sobre el tema nos acerca a la necesaria comprensión de las audiencias plurales y de las complejas condiciones de la interacción entre interlocutores diversos, pues más allá de argumentos y modalidades en lenguas primeras o segundas, se conectan culturas, historias de vida, empatías, sensibilidades y visiones de mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Miguel Ángel. La profesora Claudia tendrá al final la oportunidad de responder. A continuación, escucharemos al homólogo, el profesor Raúl Alberto Mora Vélez, docente investigador de la Escuela de Educación y Pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede central Medellín. El profesor Raúl es licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en formación de docentes y PhD en lenguaje y literacidad. Estos dos por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Actualmente es profesor asociado en la Escuela de Educación y Pedagogía, bueno, como ya había dicho, pertenece al Grupo de Investigación Pedagogía y Didácticas de los Saberes, PDS, y coordina el semillero de investigación Literacies in Second Languages Project. Bienvenido, profesor Raúl Alberto. Muchas gracias, muy buena. Acá desde Trondheim, Noruega, buenas tardes, buenos días para todos los colegas en la querida Universidad del Valle. Pero primero que todo, me uno a lo que decía el doctor Miguel, de felicitarte, no tanto por el trabajo, no solo por este artículo, sino por el libro. Y hago una cuestión que me hubiera gustado poder leer el libro como parte de este análisis. Como lo dije en la reseña, y me parece importante iniciar con eso, cuando uno lee estos textos, uno sabe que a veces es más lo que se queda por fuera de los textos que lo que entra. Entonces es importante, digamos, empezar esa intervención con esta discusión, que cuando hago una reseña de un artículo de estos ya publicado,
yo entro a mirar, bueno, ¿qué fue qué fue lo que se quedó por fuera? Cuando yo escucho tu presentación, Claudia, yo me doy cuenta de que se quedaron muchas cosas por fuera. Entonces yo creo que es importante en ese sentido ser, digamos, ser generoso en la crítica, ser generoso de que hay limitantes que se salen de las manos de uno como investigador y son los límites que te ponen. O sea, yo rezaba y el texto o sea, como texto como tal, son 9 cuartillas a doble columna, sin contar las referencias y sin contar el resumen y el título. 9 páginas a 9 cuartillas es muy poco espacio para contar una historia de estas. Entonces yo creo que es importante empezar por ahí para decir, o sea, se queda una cantidad de cosas y de ahí empezar a pensar los interrogantes, cómo se despliega, cómo se despliega lo demás. Yo tenía una interrogante, sí, para ir a la de cuando presentabas tan conceptualmente la visión de bilingüismo y trabajaban con Grosjean. Y siendo claro, pues de nuevo, sin decir que no, su trabajo es muy, con el trabajo de Grosjean y un trabajo que es fundacional para muchas cosas que es en bilingüismo. Pero, digamos, de Grosjean hasta ahora ha habido una cantidad de debates en torno al bilingüismo que sería interesante retomar a medida que el trabajo avanza, porque yo creo que el trabajo que usted está haciendo, por más que se publicó un libro, todavía sigue. Entonces, por ejemplo, todos esos debates sobre conceptos como como el translanguaging, o el translenguaje, o el translingüismo, como lo queramos llamar, o lo podemos llamar de todas las mismas formas, en los que se plantea esa relación más dinámica entre las lenguas. Entonces, cuando yo lo miro de una perspectiva más dinámica, ese análisis discursivo que hacían de los textos en francés y los textos en español, una de las preguntas que uno se hace es por qué hay uno podría decirte, por qué hay tantas diferencias en las decisiones, en las modalidades que toman. O sea, ¿por qué son tan diametrales las diferencias? Uno podría decir, y uno puede decir, uno de los problemas es la forma como a veces hemos concebido el bilingüismo, que lo hemos concebido como lo que criticaba Grosjean, como esos múltiples monolingüismos, que a veces todavía tenemos prácticas formativas que siguen trabajando las lenguas, también como lo decía Mónica Heller, los múltiples monolingüismos, o como lo criticaba Jan Blomer, que trabajamos las lenguas como asuntos atomizados, asuntos que están segmentados, que no están articulados. Cuando yo propongo la perspectiva de translanguaging, es porque lo que hace esa perspectiva es, venga, es que las lenguas, la ley 1 y la ley 2 no son dos eventos aislados, son dos eventos que hacen parte de la persona y que son parte de la identidad. Entonces, ¿por qué? Uno se puede interrogar por qué al presentar los textos, las modalidades son tan diametralmente opuestas. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a repensar en la formación de esos docentes para que la cosa, digamos, la relación entre dos lenguas sea más fluida? Porque en la realidad, estos hablantes, estos docentes que hablan español, francés, francés, español, en su vida cotidiana probablemente las dos lenguas las juntan, las mezclan, juegan con ellas. Es decir, en su vida cotidiana, inclusive en su discurso académico, juegan con ellas, las mueven por un lado para otro. Nosotros hacemos eso todo el tiempo. Nosotros metemos lenguas, la cantidad de lenguas, e históricamente las lenguas tienen cositas de todas entre ellas. Entonces, pensar desde esa mirada del bilingüismo como la misma formación en esos discursos académicos que tienden a la separación y que generan unas inequidades en el acceso a esos discursos de nuestros estudiantes. Como retomar la reseña, digamos, lo que hablaba Nelson Flores de la arquitectura del lenguaje, es cómo reconocer que esas dos lenguas están integradas y que forzar a los estudiantes a separarlas, por más de que el texto sea en español o en francés, separar las dos lenguas es un acto artificioso, porque la realidad de las lenguas es que están integradas en mi ser. Entonces, es interesante seguir mirando eso como una asunto hacia adelante. Cuando yo escuchaba la presentación y miraba el análisis tan rico de los textos, y yo volvía y decía, pero ¿por qué no lo presentaron así en el artículo? Pero de nuevo, puede que es que simplemente les dije, la revista a veces pone unas cosas, y como ustedes tenían tantas categorías,
era difícil, digamos, desplegarlas todas. Entonces, no, si es una apuesta que vamos a presentar, probablemente presentar todo para que la gente tenga una idea de dónde vamos, y ya el libro, me imagino, habrá desglosado todo eso y habrá ampliado mucho, pero digamos, la riqueza del análisis, de ese análisis crítico del discurso que había ahí. Inclusive en el artículo, yo soy una nota posterior, no lo mencionan como análisis crítico del discurso, está hablando de la competencia, mencionan a Van Dyck como la competencia argumentativa escrita bilingüe, pero cuando uno lee, digamos, lee mucho más a Van Dyck. Van Dyck habla de análisis crítico del discurso. Entonces ha sido muy interesante porque lo que hiciste realmente en la presentación fue un análisis crítico del discurso, que no fue lo que se vio en el artículo. El artículo fue un poco más escueto. Acá, digamos, pero también fue por la misma forma como aparecieron los datos, como dije en la reseña, que en un estudio de caso los datos se muestra la riqueza de los datos. Entonces, cuando me muestra esos cuadros acá y esas frases juntas, que no aparecen en el artículo, sino como en la presentación me ponen todas las frases juntas, es mucho más fácil ver ese análisis para dónde va. Cuando yo junto los datos y pongo los datos a jugar y a operar y a moverse y a comunicarse, la forma como, o sea, la forma como lo comunicaste en la presentación me dio mucha más claridad del artículo. De nuevo, siendo claro que los artículos tienen limitantes que pone la revista. Las revistas ponen a veces las revistas, es importante en esos espacios también pensar esa reflexión de hasta qué punto las revistas nos están permitiendo que se desplieguen las historias que estamos contando. Porque volviendo a ese asunto del bilingüismo, ese asunto de las modalidades que tú presentas, las modalidades lingüísticas, también es la reseña que tomo distancia porque yo también trabajo con multimodalidad desde el asunto de las modalidades, de los modos semióticos. Como esta presentación, por ejemplo, veo esa diferencia de esas modalidades. Y acá el discurso permite más riqueza que no se ve en el texto. Entonces, la pregunta ahí no es tanto para Claudio, sino para, bueno, como comunidad académica, tenemos que empezar a repensar las revistas. Que las revistas y que es una reflexión que es importante acá, es hasta qué punto las revistas nos están permitiendo que se desplieguen las historias que queremos contar. Y hasta qué punto la historia que Claudia contó en la presentación se queda corta en el texto por la limitante del texto. Y hasta qué punto entonces vamos a empezar a trabajar con esas revistas para que se generen unas formas más diversas de presentar los resultados y que permitan un poquitico más de amplitud. Entonces ahí, digamos, hay unas reflexiones también de no solamente el texto y la investigación, sino cómo a veces los artículos si uno sin quererlo, se van en contra de lo que uno quiere presentar. Entonces, digamos que ahí hay muchos asuntos para discutir y podríamos irnos el resto de la tarde, el resto de la mañana y la tarde, pero quiero como ir cerrando ya, de nuevo agradeciendo la oportunidad de entrar en conversación, de entrar en diálogo con el texto, con Claudia como investigadora, con Miguel como colega. De nuevo, un artículo que me deja muchas ideas, me deja muchas preguntas y que me deja la inquietud de ir a leer el libro y de ver qué sigue más adelante, porque ahí hay, digamos, una cantidad de temas que cuando se desglosen van a dar mucho más cuenta de lo que vamos a aprender en la formación de los docentes bilingües que hacemos en Colombia. Con eso cierro el micrófono y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Raúl. La profesora Claudia tiene la palabra si quiere responder a los comentarios, preguntas de los homólogos. Sí, claro que sí. Bueno, primero que todo, agradecerle a los dos homólogos. Me siento muy, muy honrada de tenerlos hoy en esta presentación, a los dos. Voy a comenzar por las apreciaciones del doctor Raúl Mora y luego seguiré con las del profesor Miguel Ángel, el doctor Miguel Ángel Caro. Sí, sin lugar a dudas, publicar en una revista trae muchos limitantes para todas las personas que hemos publicado. De entrada nos dicen tantas palabras, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hago con todo esto? Entonces, pues desafortunadamente se acorta muchísimo y por fortuna tenemos estos espacios como los que estamos haciendo en este momento para ampliar, discutir, comunicar, ¿no? Sobre todo discutir. El diálogo es muy enriquecedor, las visiones,
las múltiples visiones son muy enriquecedoras y por eso estoy muy agradecida con sus comentarios de los dos homólogos. Justamente lo que quise traer acá fue más amplio a lo que se presenta en el artículo porque soy consciente que es muy limitante porque, como bien lo menciona el profesor Raúl, tenemos muchas categorías que son difíciles de hacer entrar en un límite de palabras que nos pide la revista, entonces por eso quise traerles como un panorama un poco más amplio, ¿sí? También conociendo sus experticias, también estaba muy a la expectativa de sus comentarios, porque sé que los dos tienen visiones muy amplias que pueden venir a enriquecer, sin lugar a dudas, estos diálogos. Acojo muy bien los comentarios sobre los conceptos de bilingüismo que han ido avanzando, ¿cierto? Y que deben ser transformados. Digamos que a veces las instituciones tienen alguna tradición, ¿cierto? Pero sin lugar a dudas podemos ir viendo otras visiones, ¿sí? Entonces, desde el multilingüismo también, desde el translingüismo, como nos dice el profesor Raúl Mora. Bueno, otra cosa, un punto interesante que anoté fue el de las prácticas formativas, ¿cierto? Que tenemos que cuestionarnos nosotros como docentes, formadores de futuros licenciados en lenguas extranjeras, cuando vemos que hay diferencias marcadas en los textos de los estudiantes, ¿sí? Una de nuestras hipótesis fue que, por ejemplo, para el caso de los colombianos, si bien nosotros los latinoamericanos somos tenemos una tendencia más hacia las modalidades apreciativas, ¿no? Si en el cotidiano la manera de expresarnos es más, está más modalizado por todas sí, las modalidades apreciativas, ¿no? Pero vemos que allí en lengua materna está la modalidad alética, que es objetiva. Entonces, para nosotras fue una sorpresa encontrarnos con esto. Creíamos que nos íbamos a encontrar en lengua materna con modalidades más apreciativas y nos encontramos con modalidades más objetivas, ¿no? Entonces, una de nuestras hipótesis es que en la formación universitaria, en los primeros años, pues ellos se encuentran, este público en particular, se encuentran primero con la formación en inglés, lengua extranjera, y luego llega francés, lengua extranjera. Entonces, una de las hipótesis es que han adaptado estas formas académicas de escritura anglosajona, donde creo espero no ser muy atrevida al decir casi que se prohíbe el yo pienso que yo, sino tal autor piensa que, me disculparán, sí, debo apoyar mis argumentos en un autor. Sí, es como una tradición anglosajona, apoyar mis argumentos en tal autor dice que, sí, tal estudio dice que, bueno, pero usted qué piensa de esto, ¿no? Mientras que por la tradición francesa es usted, sí, el autor piensa esto, pero usted qué piensa sobre esto, ¿no? Entonces, una de nuestras hipótesis es que creemos que ha sido influenciado esta formación académica más hacia el anglosajón, de apoyarse en otros postulados o en otras posturas más de los hechos. Le repiten a uno mucho cuando está en formación, factual information, ¿no? ¿Cierto? Entonces quizás por esto se vea esta modalidad más objetiva, más dialéctica. Mientras que en francés probablemente, quizás al ser lenguas, no sé si lenguas romances o quizás haya en cuanto a la formación, no se dicte tanto el decir, apoye su argumento en información factual, quizás por eso hayan tenido una libertad de unas modalidades más objetivas. Pues ya vi que prendió la cámara el profesor, entonces quizás voy a pasar a los comentarios del profesor Miguel Ángel. Sí, profesor Miguel Ángel, usted tiene toda la razón. Cuando estábamos haciendo el análisis, nos encontramos con esta necesidad de ir a preguntarle al autor, ¿cierto? Entonces, cuando usted menciona entrevistas semiestructuradas, sería muy interesante poder confrontar en el sentido de diálogo, ¿cierto? Lo que ellos allí plantearon con el trasfondo que tienen estos textos. Como ustedes bien lo mencionaron, pues en los textos se ve apenas una parte superficial, pero detrás se moviliza todo un repertorio cultural, todas unas dinámicas sociales y culturales inmensas que
tratamos de abordar cuidadosamente desde las modalidades propuestas por Gosselin, un autor francés, sin querer decir que ese sea el único y el todo, ¿cierto? Porque esa es la interpretación desde la teoría de Gosselin que dimos de su manera de modalizar, de sus argumentos. Quizás en una entrevista con ellos, una entrevista semiestructurada, en un diálogo con ellos nos puedan mostrar otras percepciones, ¿no? Entonces queda como abierto a las discusiones y a otras posibilidades. Muy bien, profesora Claudia, muchas gracias. Si en el público hay alguna pregunta, bienvenida. Puede levantar la mano la persona que quiera preguntar. Ok. Siendo así, entonces, bueno, agradecemos mucho a las personas que han acompañado a la profesora Claudia en este evento. Un agradecimiento muy especial al profesor Miguel Ángel Caro y al profesor Raúl Alberto Mora por su cordial presentación, por sus preguntas y comentarios. Y felicitaciones a la profesora Claudia Elizabeth Ortiz Ruiz por cumplir con este requisito parcial para su ascenso a la categoría de asociado. Un aplauso. Felicitaciones, profe Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Y con esto cerramos el evento del Comité de Credenciales. Que estén muy bien. Muchas Muchas gracias. 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 Felicitaciones. Un resto de fin de semana para todos y todas. Gracias, lo mismo. Igualmente, profe. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.